Capítulo 4. La creación de relaciones de amor. Dice. Son niveles de aprendizaje distintos y tenemos que aprender alguno de ellos en carne propia. Tenemos que sentir el dolor. Los espíritus no sienten dolor. Están en una etapa de renovación. El alma se renueva. En estado físico, cuando entran en la carne, sienten dolor. Pueden sufrir. En forma espiritual, no se siente dolor. Solo existe felicidad, una sensación de bienestar. Pero es un periodo de renovación por el que pasamos en estado espiritual. La relación entre la gente es distinta. En estado físico pueden experimentarse las relaciones. Tras nacer en estado físico, nuestra principal fuente de aprendizaje es la relación con los demás. A través de la alegría y el dolor de las relaciones con otras personas, progresamos en nuestra senda espiritual para aprender sobre el amor desde todas partes. Las relaciones son un laboratorio viviente, una prueba sobre el terreno para determinar cómo nos va. Si hemos aprendido nuestras lecciones para descubrir hasta qué punto nos acercamos a nuestro plan de vida determinado. En las relaciones se evocan nuestras emociones y reaccionamos. ¿Hemos aprendido a poner la otra mejilla o contraatacamos con violencia? ¿Tendemos la mano a los demás con comprensión, amor y compasión o reaccionamos con miedo, egoísmo o rechazo? Sin las relaciones no lo sabríamos. No podríamos evaluar nuestro progreso. Son oportunidades maravillosas para aprender, aunque difíciles. Estamos aquí en estado físico para aprender y crecer. Aprendemos rasgos y cualidades como el amor, la no violencia, la compasión, la caridad, la fe, esperanza, el perdón, la comprensión y la conciencia. Tenemos que olvidar rasgos y cualidades negativos, entre ellos el miedo, la rabia, el odio, la violencia, la avaricia, el orgullo, la lujuria, el egoísmo y los prejuicios. Estas lecciones las aprendemos principalmente a través de las relaciones. Pueden aprenderse más cuando hay muchos obstáculos que cuando hay pocos o ninguno. Gracias por sus corazoncitos. Una vida con relaciones difíciles, repleta de obstáculos y pérdidas, presenta muchas más oportunidades de crecimiento del alma. Una persona puede haber elegido la vida más difícil para poder acelerar su progreso espiritual. En ocasiones, un hecho negativo, como perder un trabajo, puede suponer la apertura de una oportunidad mucho mejor. No tenemos que sufrir con anticipación. Es posible que el destino necesite algo más de tiempo para tejer su intrincado tapiz. Además del dolor y de las dificultades, también hay amor, alegría y éxtasis en este mundo. Estamos aquí para vivir en comunidad, para aprender sobre el amor al estar entre otros seres humanos que siguen la misma senda, que aprenden las mismas lecciones.
El amor no es un proceso intelectual, sino una energía bastante dinámica que fluye por nuestro interior. En todo momento, seamos o no conscientes de ello, tenemos que aprender a recibir amor, además de darlo. Solo en la comunidad, solo en las relaciones, solo en el servicio a los demás, podemos aprender realmente la energía del amor que todo abarca. A lo largo de muchos años he tratado a innumerables parejas y familias que tenían problemas de relación. A algunos les induje regresiones y a menudo descubrimos las causas, arraigadas en vidas anteriores, de los conflictos de sus existencias actuales. Otros necesitaban aprender a comunicarse mejor y otros a comprenderse mutuamente a niveles más profundos. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días desde Arequipa. Comprenderse mutuamente a niveles más profundos. Algunos tenían que revisar sus valores y prioridades. Y algunos necesitaban una o dos técnicas que les ayudaran a salir de una rutina sofocante, a ponerse en marcha y empezar a cambiar. El tipo de intervención que necesitaban nos quedaba claro pasado un poco de tiempo. Experimentaban un crecimiento y sus relaciones se enriquecían cuando intentaban mejorar sinceramente. Muchas de las sugerencias y de las técnicas que utilizo con mis pacientes se basan en una comprensión más profunda y más espiritual de nuestras vidas y de nuestros destinos que la de las pautas de la psicoterapia tradicional. He llegado a la conclusión de que nuestros corazones y nuestras almas ansían la psicoterapia espiritual y responden a ella mucho más que ante propuestas puramente intelectuales o mecánicas. Buenos días con todos. Las relaciones son el terreno en el que germina nuestro crecimiento mientras estamos en un cuerpo físico, por lo que les ofrezco algunas de mis ideas, sugerencias y técnicas para que les ayuden en sus relaciones, en especial si tienen alguna dificultad en ese aspecto de su vida. Muchas de estas ideas las tuve un día mientras meditaba en las colinas que dominan la ciudad colombiana de Medellín. Les otorgo mucho valor porque me llegaron a la conciencia durante la meditación y percibí la presencia, o al menos la influencia, de los sabios a mi alrededor, por lo que apenas he tocado nada. Me doy cuenta de que algunos de estos consejos pueden parecer didácticos y difíciles. Sin embargo, los recibimos envueltos en una tremenda energía de cariño y compasión. En realidad, los mensajes y la información están repletos de amor y de poder curativo. La experiencia en la aplicación de estos principios con los pacientes que necesitaban mejorar sus relaciones me indica que estas técnicas funcionan de verdad, hacen maravillas. Le presento las siguientes ideas en forma breve y cristalizadas. No es conveniente que solo las leas por encima. Le recomiendo que se tome el tiempo necesario para pensar en las sugerencias que le conciernan o que tengan algún tipo de eco en su interior o para meditarlas. También puede anotar sus reflexiones sobre esas ideas en su diario. No hay ninguna prisa, no hay que seguir ningún calendario, no hay ninguna evaluación
Y desde luego, no hay ninguna competencia entre su pareja y usted. Y al decir pareja, me refiero a su compañero o compañera sentimental, a su padre, a su madre, a su hijo, a un amigo o a cualquier otra persona con la que mantenga una relación. Espero que le ayuden a amar con más libertad y sin miedo. Aumentar la conciencia del yo y del otro yo. Estamos en el capítulo donde estamos hablando sobre las relaciones, ¿no? ¿Qué hay detrás de las relaciones con las personas? Pero no solamente relaciones de pareja, sino también las relaciones con lo que puedes tener con tus padres, con tu hijo, o con amigos o con personas muy cercanas. Ahora dice, lo que se me revela es lo que es importante para mí, lo que me incumbe. Toda persona debe preocuparse de sí misma, de convertirse en un todo. Tenemos lecciones que aprender, todos nosotros. Hay que aprenderlas una a una, por orden. Solo así podremos saber qué necesita la persona que tenemos cerca, qué le falta o qué nos falta a nosotros para ser un todo. Yo voy a repetir esta parte porque está en cursiva. Dice, lo que se me revela es lo que es importante para mí, lo que me incumbe. Toda persona debe preocuparse de sí misma, de convertirse en un todo. Tenemos lecciones que aprender, todos nosotros. Hay que aprenderlas una a una, por orden. Solo así podremos saber qué necesita la persona que tenemos cerca, qué le falta o qué nos falta a nosotros para ser un todo. Hola, hola Rogelio. A ver, desde Amazonas, desde Amazonas un saludo de Rogelio Cachay Tiznado. Espero que se encuentre bien por allá. Y así, algunas veces no les pregunto desde dónde me están escuchando, porque yo asumo, yo estoy aquí en Lima, pero mire, me están escuchando desde Amazonas, desde Arequipa, ¿no? Y del resto no sé. Si alguien desea compartir, me escribe ahí para mandar saludos. O sea, ¿desde qué parte del mundo, desde qué parte del mundo me están escribiendo? Bueno, vamos a seguir. Igual les estoy leyendo, igual les leo. Entonces dice que en esta parte, que es muy importante, lo que empieza a revelarme la vida, pero para mí, y darme cuenta qué es lo que realmente a mí me incumbe. Y toda persona debe preocuparse en sí misma, dice, de convertirse en un todo. O sea, observándome a mí, viendo lo que interiormente me falta a mí, voy a poder acercarme o entender a la persona con la cual yo me relaciono. Dice, comprenda la naturaleza del yo, del verdadero yo que es inmortal. Darse cuenta de eso le ayudarán a ver siempre las cosas desde la perspectiva adecuada. Conózcase para poder ver claramente, sin las distorsiones de la mente consciente o del subconsciente. Practique la meditación y la visualización, la observación distanciada, la percepción tranquila, las sensaciones de amor, cariño desde la distancia o el distanciamiento del amor. Cultive ese estado.
Para yo poder, dice, darse cuenta de eso le ayudará a ver siempre las cosas desde la perspectiva adecuada. Cuando yo empiezo a comprender mi propia naturaleza, cuando empiezo a ver mi propio yo que es inmortal. Cuando empiece a ver eso, cuando empiece a cultivar ese estado de conocimiento hacia mí, dice, yo voy a poder relacionarme con las personas. Voy a poder relacionarme con las personas. Conozca sus ideas y sus suposiciones y dése cuenta de que puede que les haya adoptado sin cuestionárselas. Cuando se generaliza estableciendo grupos o tópicos, se hace imposible ver a los individuos por sí mismos. Las suposiciones erróneas arraigadas en el pasado, como los hombres son brutos y unos insensibles, o las mujeres son demasiado sensibles y emotivas, ocasionan una percepción distorsionada de la realidad. Aprenda de sus experiencias. Lo que ayuda sin hacer daño tiene valor. Descarte las creencias y los pensamientos caducados. La felicidad nace en el interior de las personas. No depende de cosas externas o de otra gente. Cuando nuestra sensación de seguridad y felicidad dependen del comportamiento y los actos de los demás, nos volvemos vulnerables y podemos sufrir con facilidad. Nunca le dé su poder a nadie. Intente no tener demasiado apego a las cosas. En el mundo tridimensional aprendemos gracias a las relaciones, no a las cosas. Todos sabemos que no podemos llevárnosla con nosotros cuando nos vayamos. Cuando morimos y nuestras almas progresan hasta dimensiones superiores, nos llevamos nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestro conocimiento. La forma de tratar a los demás en las relaciones es infinitamente más importante que lo que hemos acumulado materialmente. Además, podemos ganar y perder muchos objetos materiales a lo largo de la vida. En la otra vida no nos encontraremos con nuestras posesiones, sino con nuestros seres queridos. Esta idea debería ayudarle a recapacitar sobre sus valores en caso de que sea necesario. Dice, ¿no? Para yo poder empezar a conocer, a comprender mi propia naturaleza, yo debo cultivar ese estado de conciencia, buscar ser más consciente, empezar a conocerme, empezar a darme cuenta qué acciones o cómo yo reacciono a la vida si lo que yo hago accionando es a través de creencias, ¿no? o de ideas implantadas, o son realmente porque yo siento desde el fondo de mi corazón que es así como debo de actuar. Entonces, la experiencia, dice, tiene mucha más fuerza que las creencias. Por eso dice, empieza a conocerte, o sea, empieza a accionar en este momento, a aprender a conocerte más, a saber realmente qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace sentir paz, qué es lo que te hace sentir alegría. O sea, empezar a conocerse. Y eso te va a ayudar a través más con la experiencia que con las creencias, ¿no? Aprender de sus experiencias. Lo que ayuda sin hacer daño
tiene valor, dice. La felicidad nace en el interior de las personas, ¿no? Acá te recalcan, ¿no? La felicidad nace, nace, nace en el interior de las personas. No depende de cosas externas ni de otra gente, dicen. O sea, mi felicidad no depende de lo que yo pueda poseer, como este mueble, como mi cuarto, como el dinero. Mi felicidad no depende de eso. No, no depende. Ni tampoco dice depender de personas, ¿no? Como que si yo tengo a esta persona, entonces porque yo estoy con esta persona, entonces yo soy feliz, ¿no? Porque si no estaría con él, entonces estaría triste, ¿no? O no encontraría una vida sin esa persona, ¿no? O sea, acá dicen, no coloques tu felicidad en cosas externas, porque eso no llena, ¿no? Cuando, dice, cuando, cuando yo, cuando yo le doy mi seguridad y felicidad a otra persona, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Le estoy dando el poder, el poder de mis emociones. O sea, si esa persona está feliz, yo me siento feliz. Si esa persona está triste, yo me siento triste. Entonces le estoy dando el poder de mis emociones. Y eso nos lleva a un sufrimiento, dice. Y también nos habla de no tener apego a las cosas, porque sabemos que de este mundo no nos vamos a llevar nada. Obviamente, no llevar a un extremo de, entonces como yo no me voy a llevar nada, todo lo que yo gano me lo voy a gastar y si yo no voy a llevar nada, ¿no? No a ese extremo, ¿no? Sino a no tener apego. ¿Qué significa apego? El apego significa que si no está lo que yo tengo, digamos, tengo un carro, y si yo tengo mucho apego al carro y, y me lo roban, ¿no? Entonces, y me deprimo, me siento triste, ya no quiero comer. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le di mi poder a un objeto, ¿no? A un objeto. Entonces, eso siempre me va a llevar al sufrimiento, dice. Los hombres, dice, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, de John Gray. Es desde hace muchos años un éxito de ventas en, en muchos países. Muchos otros libros, películas y programas de televisión han subrayado también las diferencias entre hombres y mujeres, al parecer insalvables. Existe un abismo entre los sexos que se manifiestan en nuestra forma de pensar y en nuestro comportamiento. No vemos el mundo desde el mismo modo. La testosterona, la hormona masculina, inclina a los hombres hacia la agresión y la competitividad, en lugar de la cooperación, hacia la propiedad del territorio y de la familia. El estrógeno y la progesterona, las hormonas femeninas, parecen fomentar la sensibilidad, la comunicación, en lugar de la competición. Un menor deseo de agresión y una mayor ansia de protección. La forma en que se educa a los niños y a las niñas aumenta esa asimetría innata y refuerza los muros biológicos que separan a hombres y mujeres. A los niños se les anima socialmente a ser más agresivos, más competitivos, más energéticos. A las niñas a ser más pasivas, más comunicativas, más cooperativas. Los padres y los maestros, la sociedad y la cultura y los medios de comunicación y los publicistas nos enseñan valores distintos. Parece que hay mucho de cierto en todo esto.
No puede resolverse ningún problema hasta que se tome conciencia clara de este problema. Pues bien, ya lo sabemos. ¿Y ahora qué pasa? Está claro que hay que educar a los niños para que sean conscientes de su sensibilidad y la expresen más. Hay que enseñarles a cooperar más y a aprender a comunicarse mejor. A las niñas se les debe educar para que estén más seguras de sí mismas y sean más energéticas. En líneas generales, hay que modificar más la formación de los niños y de las niñas, ya que el mundo está sumido hoy en una violencia provocada casi exclusivamente por los hombres. Pero, ¿qué hay de las diferencias biológicas innatas? ¿Cómo podemos cambiar la biología? ¿Qué podemos hacer con la testosterona? He aquí una metáfora. Las hormonas y determinados factores energéticos hacen que a los hombres les salga pelo en la cara. Quiere eso decir que las barbas son inevitables, que todos los hombres tienen que ir por la vida con largas barbas. Naturalmente, la respuesta es que no. Los hombres pueden decidir afeitarse la barba. Cualquier hombre tiene la opción de afeitarse o no. Buenos días, buenos días. Las influencias biológicas son tendencia, superables con voluntad consciente. La testosterona y las demás hormonas impelen, pero no compelen. Del mismo modo que los hombres pueden decidir afeitarse, también pueden elegir no ser violentos, ser menos agresivos, cooperar más y ser más comunicativos y sensibles. La decisión consciente de elegir la senda del amor no la da la violencia. Es el siguiente paso para los hombres. Tras una elección tenemos otro paso más, que es el despertar a la verdad espiritual de que estamos formados por espíritu y alma, no por el cuerpo y cerebro. El alma no tiene sexo, no tiene hormonas, no tiene tendencias biológicas. El alma es pura energía de amor. A medida que nos vamos haciendo conscientes de nuestra naturaleza espiritual, reconocemos nuestra auténtica esencia. Somos inmortales y divinos. Renunciar a la violencia, al odio, a la dominación, al egoísmo y a la propiedad de las personas y de las cosas es mucho más sencillo tras ese reconocimiento. Aceptar el amor, la compasión, la caridad, la esperanza, la fe y la cooperación pasa a ser lo más natural. En el transcurso de nuestras muchas vidas se dan algunos cambios de sexo. Todos hemos sido hombres y todos hemos sido mujeres, aunque creo que tendemos a especializarnos en un sexo o el otro. Todos tenemos que hacer, por así decirlo, algunas asignaturas optativas como personas del otro sexo. Tenemos que aprender de todas partes, ricos y pobres, fuertes y débiles, budistas, cristianos, judíos, hindúes, musulmanes o de otras religiones, distintas razas y por descontado, hombres y mujeres. Hola, buenos días, Karina. Y así, al final, todos podemos aprender a superar cualquier tendencia biológica negativa para manifestar plenamente nuestra naturaleza espiritual. De forma similar y por el mismo motivo, todos podemos aprender a superar cualquier enseñanza social o cultural negativa. Algunos se quedan rezagados porque no todos avanzamos a la misma velocidad. Aunque recorremos la misma senda, los que van al frente tienen que mirar hacia atrás con compasión y con amor y ayudar a quienes se quedan atrás. Hay que mirar hacia atrás y ayudar sin esperar recompensa, ni siquiera agradecimiento. Hay que mirar hacia atrás y ayudar, porque eso es lo que hacen
los seres espirituales. Recuerdo vívidamente cómo me rescató Marianne Williamson, maravillosa escritora y oradora, cuando estábamos presentando un taller sobre las relaciones curativas. El formato era un debate abierto. Habíamos acordado que no hablara durante que yo hablara durante 10 minutos, luego ella durante otros 10 y después abriríamos el debate al público y responderíamos y comentaríamos sus preguntas durante los siguientes 100 minutos. Había unos 800 asistentes. Aproximadamente 5 minutos después de empezar mi exposición, se levantó una mujer que estaba a primeras filas y levantó la mano. Su comportamiento me distrajo y le pregunté qué quería. He venido a participar en un debate, no para oír una lista, me contestó bastante enfadada. Yo había empezado mi intervención de 10 minutos con una breve lista de sugerencias que había utilizado con mis pacientes cuando hacía terapia de parejas en la consultoría. Son técnicas que ayudaban mucho a la gente y había decidido compartir mi lista con los asistentes. Naturalmente, aquella mujer no sabía que solo iba a hablar durante 10 minutos. Quizá temía que mi lista se alargara y ocupara las 2 horas. Abrí la boca para explicar cómo habíamos decidido Marianne y yo distribuir el tiempo, pero no tuve oportunidad de decir palabra. Para protegerme, Marianne se puso de pie de un salto, se colocó detrás de mí y con las manos colocadas firmemente en mis hombros, miró fijamente a aquella mujer, la única levantada entre 800 personas. ¿Es que no sabe que los hombres hacen listas?, le preguntó con voz firme. La mujer se dejó caer en el asiento. ¿Por qué le niega su forma de ser? ¿Por qué se arrebata? A continuación, Marianne hizo una exposición elocuente y apasionada sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Le agradecí mucho su defensa. Es posible que los hombres hagamos listas, aunque también las hacen algunas mujeres. Y las mujeres tienden a rescatar, como acababa de demostrar Marianne. Pensé en silencio. Quiérase. No se preocupe por las opiniones de los demás. Si de verdad necesita y quiere rechazar alguna oferta u obligación, dígalo. En caso contrario, la rabia se acumulará en su interior. Se sentirá contrariado por el compromiso y también por la persona que le haya obligado. Es mejor decir que no cuando tenga que hacerlo y que sí cuando quiera. Cuando una persona no es capaz de rechazar compromisos no deseados, muchas veces aparecen enfermedades físicas, porque esa es una forma más aceptable de decir que no. En ese caso, no hay más remedio que decir que no, porque quien lo dice en su lugar es el cuerpo. Es mucho más saludable hacerse valer. Una vez vi escrita en una camiseta una frase que resume esto con humor. El estrés es decir que no con la mente y que sí con la boca. Ay, acá dice algo muy importante, ¿no? Quiérase, quiérase. No se preocupe por la opinión de los demás. Si en algún momento sientes que quieres decir que no, dilo, háblalo. Porque si aceptamos todo o si decimos a todo lo que nos proponen que sí, que sí, que sí, que sí, entonces nosotros podemos decir que sí, pero si internamente sentimos que no, que hay una incomodidad, que hay algo dentro de mí que quiere decir que no, entonces, dice, muchas veces aparecen estas enfermedades físicas, ¿no? Esas enfermedades físicas. Porque yo puedo decir que sí, pero en el fondo
en el fondo quiero decir que no. Y cuando hay esa contradicción, algo que siempre he dicho, yo puedo mentir, yo puedo decir que sí, yo puedo decir que estoy bien, yo puedo decir que sí, no hay problema. Pero algo que nunca puede mentir es el cuerpo. El cuerpo nunca miente. Por eso es que en ocasiones, cuando una persona es muy permisiva, aparecen estos malestares físicos. En mi caso, sí llegué a tener mucho malestar físico, ¿no? Y, y eso fue porque no tuve la decisión, no tuve el coraje, la fortaleza de decir que no. ¿No? Siempre decía sí a todo, ¿no? O sea, ¿me puedes ayudar a esto? Sí. Pero ¿puedes darme de tu tiempo? Sí. A pesar de que no tenía tiempo, a pesar de que estaba ocupada, a pesar de que tenía que hacer muchas cosas para mí, yo a otra persona decía sí, 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 ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? Es necesario poder, en algunas situaciones, decir que no, ¿no? Decir que no. Porque con el tiempo, el cuerpo es el que va a hablar. La proyección es la acción psicológica consistente en negar el miedo y las motivaciones inconscientes y después traspasar esos miedos y motivaciones a los demás. Tenga cuidado de no proyectar sus sentimientos ocultos en otras personas o de atribuirles intenciones y propósitos cuando no los tienen. Esa distorsión de la realidad le hace daño a usted y se lo hace también al otro. Por ejemplo, si tiene miedo a que le abandonen y poca autoestima, y un día tiene una cita en un restaurante para cenar y su acompañante no aparece, puede decirse, en realidad no le intereso, me ha plantado porque ha encontrado a otra persona mejor. Pero lo cierto es que a lo mejor se ha quedado atrapado en un atasco. Comprenda la naturaleza y la influencia de los patrones repetitivos, desde las experiencias de la niñez o incluso desde vidas anteriores. Si no se comprenden, los patrones tienden a repetirse y perjudican inútilmente la relación. O sea, empezar a observar qué acciones psicológicas, eh, emociones, ¿no? Motivaciones inconscientes, dice, ¿no? Aparecen en mí cuando tengo una situación. ¿Qué pensamientos llegan a mí cuando tengo alguna situación que, que no está saliendo como yo quiero o que estoy perdiendo el control, ¿no? Llega el pensamiento, no, ay, es que esto me ha salido mal porque soy tonta, ¿no? Entonces, viene un pensamiento, pero este pensamiento no es porque yo sea eso, sino que tal vez no tomé una buena decisión, ¿no? Entonces, empezar a conocer mi naturaleza, a conocer qué pensamientos vienen a mí para, para castigarme más. Y no solamente eso, qué pensamientos vienen aprendidos o que son muy repetitivos, ¿no? En mi vida. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a ser más consciente, a poder ver con más claridad mi realidad, qué es lo que en base a aquello estoy viviendo. Y, y empezar a conocer eso, alguna vez te puede llevar hasta la niñez. ¿Qué es lo que me repetía mucho mi mamá? ¿Qué es lo que me repetía mucho mi papá? ¿Qué es lo que yo escuchaba? Entonces, como que el dinero es malo o lo mejor soy pobre
porque en los pobres está la felicidad, porque los ricos viven infelices, con dinero, pero viven infelices. Entonces esos pensamientos, esas frases, ¿no? Me repetían mucho, ¿no? Aprendía desde mi niñez esas frases. Y cuando crecí tenía ese pensamiento muy constante en mi cabeza, ¿no? Entonces, empezar a observarse, empezar a ver qué pensamiento llega a mí cuando estoy pasando una situación. Hola, hola, Cristian, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Entonces dice, comprenda la naturaleza, o sea, comprenderme yo, entenderme yo, conocerme yo, y la influencia de los patrones repetitivos. O sea, qué pensamientos llegan constantemente a mi mente y qué pensamientos son de mi niñez, que escuché tanto en mi niñez que el día de hoy, como adulta, ya no están las personas que me repetían a mi oído, sino yo de manera aprendida me lo repito, ¿no? Me lo repito. Entonces, dice, ¿no? Algunas veces estas experiencias vienen desde la niñez o hasta incluso desde vidas anteriores. Si no se comprenden, los patrones tienden a repetirse. O sea, vas a seguir repitiendo, repitiendo y repitiendo acciones, actitudes, situaciones que hasta que llegues a entender, hasta que llegues a comprender, ¿no? Hasta que llegues a conocerte. Si no, vas a seguir repitiendo en las relaciones, ¿no? Digamos, como yo digo, ¿no? Vas a pasar una situación, ¿no? Y si no te haces consciente, si no empiezas a conocerte, si no empiezas a observar qué pensamientos, qué actitudes, qué decisiones tomaste en torno a lo aprendido, entonces vas a seguir con el mismo escenario, los actores van a ser distintos, pero el acto va a ser el mismo, ¿no? La misma situación, diferentes actores. Misma situación, diferentes actores. Entonces, simplemente vas a seguir repitiendo, vas a seguir repitiendo. El sufrimiento, ¿no? Si hay algún apego a personas, entonces ya me desapego de una persona, pero llega otra y me vuelvo a pegar, ¿no? Entonces, no ha habido una conciencia, ¿no? Sobre qué es lo que venía a mi mente, sobre conocerme, sino simplemente lo único que estoy haciendo es cambiar de actor, ¿no? O cambiar de actriz, ¿no? En mis libros anteriores he enseñado a reconocer esos patrones repetitivos y a diferenciar los orígenes arraigados en vidas anteriores de las existencias actuales. En el capítulo 2 de este libro, la relación de la madre de Andrea ante la enfermedad de su hijo recién nacido refleja un patrón de una vida anterior, la reacción ante la pérdida de un ser querido, que se repite en la actual. Patrones como la caída en el alcohol o las drogas para hacer frente a una situación suelen repetirse a lo largo de muchas vidas. En las relaciones, lo mismo que con el alcohol y las drogas. Patrones antiguos como la dominación, la manipulación o los abusos pueden resurgir y afectar de forma negativa a los participantes. A veces la regresión a la infancia o a vidas anteriores puede descubrir las verdaderas raíces de un asunto. En otras ocasiones, las raíces son superficiales, han surgido en esta vida y lo que nos impide resolver el problema es que dejamos que se entrometa el orgullo. Una de las lecciones más importantes de la vida es aprender a ser independientes, a comprender la libertad. Eso significa tener independencia de los compromisos, de los resultados,
de las opiniones y de las expectativas. Romper los compromisos conduce a la libertad, pero eso no quiere decir abandonar una relación de amor importante, una relación que sea alimento para el alma. Lo que quiere decir es terminar con la dependencia de cualquier persona o cosa. El amor no es nunca una dependencia. El amor es un estado absoluto, incondicional y eterno que no exige nada a cambio. Es importante que se quiera y se cuide consecuentemente, por lo que no debe permanecer en una relación destructiva. Aunque crea que quiere a la otra persona, puede que la conexión con esa persona no funcione por los problemas de ella, por su falta de comprensión o de voluntad propia. Pero es importante recordar que el amor es eterno. Tendrá muchas más oportunidades de que le salga bien. Vea a la otra persona con claridad y no la ponga en un pedestal, ¿no? Entonces, acá creo que está siendo bien claro el escritor, ¿no? Brian Weiss, referente a las relaciones, ¿no? Referente a las relaciones. O sea, es muy importante la lección en esta vida de aprender a ser independientes y de aprender a ser libres, a comprender lo que significa libertad. Con eso no quiere decir que te está invitando a, si tienes una relación en la cual estás bien, ¿no? Fluyen, ¿no? Como pareja, que cortes esa relación, ya, porque tengo que ser independiente. No, no se refiere a eso, ¿no? Sino se refiere a, a que yo puedo tener una pareja, yo puedo estar con una pareja, podemos fluir, pero a la vez yo mantener mi independencia, o sea, hacer también lo que a mí me gusta, seguir mi camino de autoconocimiento, ¿no? Y a la par, al dejar que la otra persona también siga su proceso, ¿no? Dice, de dar amor sin esperar nada a cambio, ¿no? Empezar a entender, a comprender a la persona. Pero eso lo voy a poder lograr en base a que yo me entienda y me comprenda a mí misma, ¿no? Que yo empiece a conocer y a aprender a ser independiente, a no depender de las personas. Hay una frase de un libro que leí, decía, mientras yo más dependa de Dios, más independiente voy a ser de las personas y de los objetos. Vea a la otra persona con claridad y no la ponga en un pedestal. No la coloques en un pedestal, porque las personas pueden equivocarse, tienen derecho a equivocarse. Sus padres, sus profesores y sus figuras de autoridad son personas como usted. Tienen sus miedos, sus dudas, sus preocupaciones y sus imperfecciones. También tienen sus objetivos y a veces usted puede ser un títere en sus manos. Eso es cuando tú le das poder. Cuando tú le das poder a una persona, puedes volverte su títere. Pero no porque la persona quiera hacer eso, sino porque también tiene sus dudas, tiene también sus defectos, tiene también sus preocupaciones, sus imperfecciones. Considéreles como a iguales, como a hermanos. Sus juicios no tienen un peso especial. Considere las opiniones que emitan. Tal vez sean sensatas, acertadas, pero también es posible que sean erróneas. En mis talleres suelo encontrar la historia de un paciente que tenía por padre a un hombre distante, solitario y autoritario. Era juez y exigía que se le tuviera mucho respeto, que le pusiera en un pedestal muy alto, no solo a los que comparecían ante él en el tribunal, sino también a su esposa y a sus hijos.
Nunca podía abrazar a su hija ni decirle que la quería. Cuando ya había muerto, la chica tenía la sensación de que la relación con su padre había quedado inacabada, sin resolver, pero no lo veía bien. El pedestal era demasiado alto. Un día, sentado en un estado muy relajado, mi paciente se imaginó en un hermoso jardín en el que se le apareció su padre, más joven y mucho más sano que en sus últimos días. Piensa en mí como en un hermano, le indicó con cariño. Aquellas palabras cambiaron completamente el tenor de su relación. Desde entonces pudo considerar a su padre no como a un superior, sino como a un igual. Veía tanto sus virtudes como sus fallos de forma mucho más clara y más cómoda. Podía comprenderle y perdonarle. Se dio cuenta de que había estado sosteniendo el pedestal, pero ahora que había desaparecido, también se había desvanecido la distorsión de la realidad que esa proyección provoca siempre. El amor y el perdón llenaron el vacío. A menudo nos tomamos como algo personal las pullas de las personas que nos maltratan, pero por lo general no somos más que los títeres de sus dramas neuróticos personales. E igual le servimos nosotros que otros. Cualquier persona que estuviera en nuestra situación habría recibido el mismo tratamiento. En usted no hay nada especialmente nocivo y destacable por ser negativo. No se fíe de la apariencia de la gente. Las personas más peligrosas suelen tener un aspecto de lo más seductor, fascinantes, divertidas, impulsivas, arriesgadas, que viven al límite. A menudo esos rasgos externos nos ciegan y no vemos el peligro. Aprenda a mirar con el corazón, no con los ojos. El rechazo, es decir, la negación de sentimientos, miedos y motivaciones internos, es lo contrario de la conciencia. Si es su caso, es posible que diga y haga cosas que dañen la relación. Cuando haya despertado, cuando se conozca de verdad, no hará daño a la otra persona sin darse cuenta. Bueno, muchas gracias por esta lectura del día de hoy. Nos quedamos hasta aquí. Chao, chao.